sin duda es novedoso. Eso también pasó en las marchas cocaleras, que en Caquetá negociaron también para que los despachines pudieran tener. Eso es un factor muy importante en cómo ubicar a los despachines dentro de toda esta cosa del campesinado y de sus luchas, ¿no? Bueno, sí, porque eso es lo otro, que el enfoque territorial se presenta como la gran novedad y realmente hay un historial con el PNR, incluso con ciertos componentes, quién sabe, el Plan Colombia, que tenía en cierta medida un enfoque territorial, que es también lo que decía Benedicto, que esa palabra territorial en cierta medida quedó marcada porque fue, a la vez de que es una estrategia de construcción de paz, fue una estrategia contrainsurgente y es muy difícil separar esas dos visiones al momento de ya implementar estas políticas. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo va esa implementación? Bueno, yo quisiera también reflexionar sobre los PEDES, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial que se negociaron durante el gobierno de Santos, donde supuestamente se hizo toda una metodología participativa con todos los problemas que señala Alejandro, y se crearon, digamos, eran 16, se definieron 16 subregiones y 170 municipios que habían sido sujetos al conflicto armado, a los cultivos ilícitos y al abandono de las instituciones. Entonces vemos que por primera vez el gobierno, a pesar de lo que dice Benedicto, que en nombre de paz territorial lo ve asociado al Plan Patriota y al Plan Consolidación, ¿qué eran esos planes? Después del Plan Colombia, cuando se supone que ya la militarización fue el resultado en el 2007 de haber duplicado se aumentaron las bases militares, todo lo que era pie de fuerza, etcétera, todo eso se aumentó impresionantemente en el Putumayo, en el Caquetá, en el Guaviare, etcétera. Ese fue el resultado de la primera fase del Plan Colombia, la militarización de los territorios, y surge una idea de un gobierno cívico-militar, una cosa que después del plan Colombia se llamó el Plan Consolidación. Pero ¿quién era el que llegaba a consolidar los logros, digamos, de la militarización y el control territorial? Los que llegaban a ese control eran los militares. Los mismos militares se quejaban de que llegaban al territorio y ellos no podían, se necesitaba la institucionalidad, se necesitaban otros miembros del Estado, otras instituciones estatales que llegaran a ese lugar. Eso, digamos, se llamó el Plan Consolidación, que después Santos, cuando llega al poder, lo enfatiza este programa de consolidación, después lo pasa, después en su segundo periodo con la paz empieza a meterlo en lo que él creó que era el Ministerio de la Prosperidad. Todos estos nombres de plan Patriota, Plan Conquista, todo esto nos dice mucho de cómo ve el gobierno central estos territorios. Entonces al principio los veía como una necesidad de conquistarlos, de llegar otra vez a ellos, de militarizarlos, por eso se llamaba Plan Patriota. Vamos a retomar todos esos territorios que nosotros no controlamos, ¿no? Y fue un embate entre el 2004 y el 2007 que el presidente Uribe decía vamos a sacar a los comandantes de las artes submarineras y se lanzaron. Pero Putumayo, Caquetá y Guaviare han sufrido todo, han sufrido el Plan Colombia, han sufrido el Plan Patriota, han sufrido todos los embates militares en la región. Entonces ahora viene la idea de la paz territorial con las negociaciones y se empieza a abrir para mí fue muy importante la apertura del gobierno, a pesar de que no fue como tal vez para el compañero no fue como lo esperaría, pero yo creo que fue muy importante que se empezara a hablar de la necesidad de que llegara la institucionalidad, que la gente participara y que se reconociera que había campesinos, no solo auxiliares de la guerrilla, ¿no? Y eso yo le abono a Sergio Jaramillo y a la mesa de negociaciones de paz, cuando fue el primer funcionario
que yo le oía hablar de campesinos en el Putumayo y no de auxiliares de la guerrilla, o de criminales cocaleros, o de delincuentes, sino de campesinos, como de reconocer y dijo, vamos a ver si le podemos dar participación y voz. Eso para mí fue fundamental en un cambio que no habíamos visto, y eso fue producto de las negociaciones de paz. Y por eso los planes de desarrollo territorial se centraron en esos territorios. O sea, los PEDES, ahorita en este momento, se acaban de terminar 11 PEDES creo que hay 13 PEDES y son 16. Todavía de esas subregiones que definieron. Ahora lo que falta es cómo los van a implementar, pero digamos que el gobierno Duque no ha echado para atrás la idea de los PEDES, que es un plan de desarrollo territorial en el que participaron muchas organizaciones, juntas de acción comunal, no sé ya en cada región cómo fue la participación. El hecho es que existen unos planes de acción que se van a empezar a implementar, o sea que eso es para mí una buena noticia, si es que se implementa. Y están los planes de sustitución de cultivos, que eso sí el gobierno Duque ya dijo que no va a hacer más, no va a firmar más sustitución con campesinos, está más hacia la fumigación de nuevo, es un gran retroceso dentro de la política antinarcóticos, pero digamos que tenemos van a respetar esos firmas, cosa que en el Putumayo, donde yo he trabajado, fue muy importante, o sea, mucha población se vinculó al desarrollo alternativo. ¿Por qué? Y eso fue también una idea de las FARC con los campesinos. Esto va muy de la mano de los dos, y es: no queremos seguir estigmatizados como criminalizados por cultivar un coco, queremos participar políticamente. Por eso eran tan importantes las disposiciones especiales de paz, porque era darle voz a estos territorios. Y eso sí, en eso sí estaba de acuerdo el gobierno central, en no permitir que surjan las circunscripciones especiales de paz. Son 16 circunscripciones que también coinciden con estos mismos territorios, coinciden con los territorios FARC, pero no quiere decir que son para las FARC. Pero la estigmatización que hay con estos territorios continúa. No hay conocimiento, no se dejó que se diera voz y representación política a estas zonas. Ya estaban ellos listos para salir a participar ante la nación, pero no hay la apertura que se necesita. Es un proceso que está en la idea que va a pasar. Bueno, dentro de las tantas cosas interesantes que tiene este conversatorio está la posibilidad de hablar del acuerdo y de su implementación, que tal vez fue una de las cosas que le faltó a ese periodo del 2016 y que tuvo sus resultados negativos en el plebiscito del 2 de octubre. Faltó pedagogía, faltó este diálogo, faltó la posibilidad de ahondar y profundizar en estos temas y buscar más puntos de consenso y de acuerdo para salvar un esfuerzo que estaba y que sigue estando encaminado a encaminarnos por la ruta de la construcción de la paz y no de la guerra, como por algunos medios intentan mostrar que en Colombia hay un fervor por los clarines de la guerra, cuando no es cierto. O sea, es tal vez falta de información y falta de conocimiento de lo que significa de verdad el impacto que de verdad tiene para un país una confrontación. Voy a ubicarme para hablar de este punto en un territorio específico, Montes de María. Tuve la posibilidad de estar hace 4 días exactamente en uno de los epicentros de las luchas y las resistencias campesinas por la tierra, que es una finca llamada La Europa, ubicada en el municipio de Ovejas, Sucre. Y la lucha en La Europa comienza en el año de 1953, dictadura de Rojas Pinilla, y viene hasta ahora. Y hasta ahora todavía no han logrado la tierra. Han tenido la tierra un tiempo, se la han quitado, y ahora la pelea es contra
un grupo económico que se llama Arepas Don Juancho, que es como paisa y que tiene una presencia en ese territorio de los Montes de María, no solamente en este tema que estoy hablando, sino también en el cultivo de la teca, en el cultivo de la melina y otros productos que se cultivan allá y que están desplazando al campesino de su tierra, porque la consigna de estos sectores, no solamente de este gobierno, del anterior y del anterior, es la descampesinización del campo, un campo sin campesinos. Entonces es importante tomar como referencia ese territorio porque en Montes de María se construyó lo que llaman el pacto del PEDET con la participación de 11.500 personas. 11.500 habitantes de este territorio pudieron participar, de 15 municipios participaron en la construcción de ese excelente producto que hoy es el PEDET. Sin embargo, tengo mis reparos con eso y voy a decir cuáles son. Quiero ir un poquito más atrás. El tema es tan complejo que en la mesa de diálogos en La Habana, hasta el concepto fue motivo de confrontación y de debates. Mientras el gobierno llega con su propuesta, discutamos el problema de la tierra, las FARC siempre dijimos tierra y territorio. Para que se aceptara el concepto ya fue parte de una discusión y un debate, porque aceptar el concepto de territorio es aceptar el enfoque de un epicentro o de un, digamos, escenario mucho más amplio, que no solamente tiene que ver con el suelo que pisas, sino también con una serie de elementos que ustedes seguramente conocen más que yo, que es la cultura, que son las tradiciones, que son los recursos, que es el aire, que son las costumbres, la música, bueno, todas esas cosas que hacen parte de un territorio que lo identifica y que era necesario que fuera parte también de la discusión, porque para la construcción de, por ejemplo, un plan de desarrollo con enfoque territorial, que es el sentido del PEDET, se hace necesario tener en cuenta todos esos elementos. ¿Cuál es el problema del PEDET hoy? O la aplicación o la implementación del acuerdo en esos territorios, solamente para hablar en ese concepto de PEDET. Y es que sí se ha hecho el ejercicio democrático, en comillas, porque no ha sido suficientemente democrático, ha sido excluyente, y no es suficientemente democrático porque no es suficiente con escuchar a la gente, sino que lo que la gente plantea, exige, también se convierta en un mandato. Y estos planes están de alguna manera a discreción o a la discrecionalidad de los mandatarios de turno, incluyendo gobernadores y alcaldes. Supimos que el Duque en campaña, por ejemplo, hizo acuerdos con algunos alcaldes de algunos territorios PEDET, en Monte de María ocurrió, en otras partes también ocurrió, para sacarle la silla al PEDET. ¿Eso qué significa? Que aunque se construya un acuerdo, o pacto, como se llama, ese acuerdo se vuelve infuncional. O sea, no tiene ningún resultado, ningún efecto, queda en letra muerta, como se pretende que tienen los acuerdos de La Habana en este momento. ¿Cómo se logra eso? Desfinanciando el acuerdo. O sea, si ese acuerdo no tiene financiación, si ese acuerdo no tiene los recursos para implementarlo, para hacerlo realidad, para que se hagan las escuelas donde hacen falta las escuelas, para que se hagan los centros de salud donde hace falta los centros de salud, para que se haga la infraestructura, la conectividad, la electrificación donde hace falta, ese acuerdo se queda en eso, en un acuerdo burlado. Entonces los PEDET tienen ese problema. Sí, en algunas partes se ha construido el pacto, en algunas partes ha habido mucha participación. En el caso de Montes de María, yo les decía que 11.500 personas participaron en la construcción del pacto, pero queda hoy a discreción de un gobierno de si eso se hace efectivo, si ese pacto tiene una fuerza vinculante, obligatoria y de cumplimiento. Ese es el problema de estos territorios. Creo que es importante lo que decía hace un momento María Clemencia, y era el tema de estos planes. Si hay una región donde se conoció el efecto de esos planes militares que todavía permanecen en el territorio con otros nombres o con otra forma o con otros estilos, fue Montes de María. Creo que hubo dos regiones en el país donde Uribe en el 2002, una vez se instala en el gobierno, crea lo que se llamaron las zonas de consolidación, teatros de operaciones donde los altos mandos militares suplían a los alcaldes o cualquier otro funcionario civil que estuviese en el territorio. Y era entonces las redadas, allá es muy famosa la Operación Mariscal, de la que hablaba hace un momento
Alejandro, así se llama la operación Mariscal, que arrasó, donde se hicieron capturas masivas hasta de 150 personas en una sola redada. Y eso permanece. Muchas de esa gente duró 10 años en la cárcel y luego salieron siendo inocentes. Y también hubo el tema de la estigmatización. O sea, de aquí para allá, o sea, del puente para allá, como dice la canción, paramilitares, y del puente para acá, guerrilleros. Nosotros estuvimos participando recientemente en el segundo Festival de la Reconciliación en los Montes de María, que se hizo en el municipio de San Juan de Nepomuceno, y una de las cosas que nos dijo una comunidad en materia de reconciliación y de reparación desde el territorio, sin pasar por la JEP ni por la CEP, o sea, por la Comisión de Esclarecimiento, sino ahí con las comunidades nos dijeron: nosotros necesitamos que ustedes hagan algo por nuestro nombre. Nosotros seguimos cargando con el bulto, con la carga de ser paramilitares. Y aquellos otros dijeron que nosotros necesitamos también limpiar nuestro nombre, nuestra imagen, de que no somos guerrilleros ni nunca lo fuimos. Fuimos comunidades que estuvimos en un territorio en conflicto. Me refiero a la comunidad de Macayepo y a la de Chengue, que fueron, Chengue, por ejemplo, fue víctima de una masacre paramilitar de 27 víctimas, 27 personas fueron asesinadas el 17 de enero del 2001. Y Macayepo igual. Entonces nos decían: hagan una declaración pública donde ustedes digan que nosotros nunca fuimos guerrilleros. Eso era lo único que nos pedían, una declaración pública. Y nosotros decían, igualmente, ahí estuvo el general Colón, el general Rafael Colón, que fue el jefe de las operaciones militares durante un largo periodo en ese escenario, y también le decían: general, ustedes también pueden hacer lo mismo, digan que nosotros no éramos paramilitares. Fíjense, cosas tan elementales aparentemente que para ellos son fundamentales. Para que este periodo de construcción de la verdad tome fuerza, hay que pasar por momentos y por ejercicios como ese. El otro tema es el que tiene que ver con la confianza y la seguridad en los territorios. Este punto primero del acuerdo, que es el de la reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano, como es su nombre completo, tiene relación, como el acuerdo en últimas lo es, con todos los puntos del acuerdo, y tiene relación con el punto tercero del fin del conflicto y garantías, que hoy realmente hacen mucha falta en el territorio. Entonces, para que se construyan y para que estos ejercicios de construcción de paz desde los territorios sean realidad, los líderes y las organizaciones y las comunidades necesitan de verdad garantías. Y hoy lo que estamos viendo en los territorios son amenazas, desplazamientos, muertes. Hay un solo caso que les voy a colocar, tal vez dos. Uno, el del profesor Luis Fernando Trejos, un investigador de la Universidad del Norte, que dirige el Centro de Estudios Políticos de la Universidad del Norte, y un observatorio que hace en toda la región Caribe con un seguimiento al tema de los líderes, y acaba de salir del país Luis Fernando Trejos, amenazado solo por el ejercicio investigativo y de mostrar con sus imágenes y sus cuadros que hay un incremento de la presencia de grupos armados en los territorios. Por eso le tocó salir esta semana del país a Luis Fernando Trejos, un profesor investigador, que no es de la FARC, ni del ELN, ni de ningún grupo armado, simplemente que es un investigador de una universidad privada. Y tenemos el tema, aparte de eso, tenemos el tema de las organizaciones de víctimas. Un ejemplo, nosotros estuvimos en el Carmen de Bolívar en el mes de mayo del año pasado, invitados por la mesa de víctimas de ese municipio. Nos dijeron: nunca hemos tenido la oportunidad de interlocutar con integrantes del FARC que estuvieron en el territorio, hoy en proceso de reincorporación. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no nos visitan? ¿Y por qué no entablamos, iniciamos un diálogo? Lo hicimos, y al día siguiente ya había un panfleto en el Carmen de Bolívar amenazando a los integrantes de la mesa de víctimas del Carmen de Bolívar por haberse reunido con nosotros para buscar un avance hacia el conocimiento de la verdad del conflicto. Entonces, por eso yo decía, el tema de la verdad todavía le falta un largo trecho por recorrer. Entonces, el tema de la implementación del acuerdo, punto 1, reforma rural, está conectado necesariamente con las garantías de las comunidades y las víctimas, que es el punto 3, igual los demás puntos. O sea, el acuerdo no se puede mirar como algo por pedazos o partes, sino como un todo integrado, para poder conectar todo eso al lado de la implementación del acuerdo, o sea, de la entrega de las tierras que están en el fondo de las 3 millones de hectáreas y la formalización que está también en el acuerdo, que son 7 millones,
eso tiene que estar acompañado de otras cosas. Y una cosa importante, y con eso cierro este punto, y es que no era necesario, pues algunos decían que no era necesario llegar a un acuerdo de paz para que a la gente se le prestara atención en los territorios, pero tampoco era necesario esperar el fin de la negociación para comenzar a implementar en los territorios estas medidas y esas exigencias. El acuerdo de reforma rural fue firmado en junio del 2013, o sea que hasta hoy ya lleva más de 5 años y todavía no se ha entregado una sola hectárea del fondo de tierras que quedó pactado en el acuerdo, que son 3 millones que son insuficientes, pero aunque fueran suficientes o insuficientes, una sola hectárea como una muestra de voluntad de gobierno alguno, llámese Santos o Duque, que se le entrega al campesino, si sea como algo simbólico, que diga aquí simbólicamente vamos a entregar una hectárea, ni una sola hectárea. Eso demuestra la falta de voluntad para eso. Y entramos a un capítulo final, capítulo Plan Nacional de Desarrollo. O sea, uno de los temas hoy cruciales de debate que a todos debe llevar la atención es qué va a quedar consignado como compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo que inicia su discusión en este mes de febrero. ¿Va a estar un capítulo especial para la implementación del acuerdo? No existe la mínima voluntad que en el plan de desarrollo quede establecido los recursos, un capítulo especial del plan marco de implementación que diga estos son los recursos para la paz. Lo que está haciendo Carrera y lo que va a aparecer en incremento es el discurso de volver a la confrontación. Desgraciadamente, en muchos escenarios, en el escenario internacional, ustedes han escuchado los clarines de guerra apuntando hacia Venezuela, pero también en el escenario interno. Entonces yo creo que sí se hace necesario y es muy oportuno este tipo de encuentros, de diálogo, de conversatorio, porque de alguna manera nos permite sintonizarnos con unas realidades que estamos ahí. El Acuerdo de La Habana es un acuerdo muy bueno, muy positivo, que es la posibilidad de un avance, de un salto de transformaciones sociales, políticas, económicas en Colombia, pero hasta ahora ha sido y sigue siendo un acuerdo incumplido. Se hace necesario que no sea el acuerdo de la FARC y el gobierno, sino el acuerdo de todos los colombianos y que entre todos y todas, hagamos la movilización necesaria, cualquier tipo de movilización que exija que este sea Colombia todo un territorio de paz. Nosotros nunca estuvimos tan de acuerdo, hubo que firmarlo así porque los acuerdos se firman con la capacidad de fuerza que tú tienes. Pero hubo que firmarlo así, de que en Colombia hubieran unos territorios priorizados para la implementación de la paz. Colombia todo debió ser un territorio priorizado, porque cumplía con todos los 4 criterios de la priorización, ¿cierto? Pobreza, impacto del conflicto o afectación directa por el conflicto. En Colombia todo ha sido afectado directa o indirectamente por el conflicto. Economías ilegales, o sea, cultivos ilícitos, pero también dice economías ilegales, y en Colombia toda hay una economía ilegal, de alguna forma, pero economía ilegal. Y el tema de... Esos son los 3 criterios fundamentales y casi en todas partes se cumple. La Colombia toda debió ser un territorio priorizado. Sin embargo, eso fue lo que se pactó, porque hasta ahí dio la fuerza, hasta ahí dio la capacidad de presión para que se consignaran ahí. Nosotros tenemos un balance de las 100 propuestas mínimas que llevamos para el punto 1, en la mesa se logró pactar el 10%. Algunos dicen que 8%. Muy poco, ¿cierto? Muy tacaño ese gobierno con el que estábamos dialogando, que solamente se pudo aceptar el compromiso de un 10% de las 100 propuestas mínimas que conformaban el primer punto. Entonces, ese es más o menos, y para cerrar ahora sí digo, no es el gobierno Duque el que va a hacer triza los acuerdos comenzaron a hacerse triza desde el propio gobierno de Santos, desgraciadamente. El propio gobierno que firmó los acuerdos los comenzó a hacer triza. Y si hay una manera de hacer triza hoy los acuerdos, no es esa figura que hacía Londoño, Fernando Londoño, de romper ese papel maldito que se llama acuerdo de mando, que le van a decir en la campaña. No, suficiente con desfinanciar el acuerdo, con que no haya recursos para el acuerdo, con que no haya recursos para la paz. Con eso es suficiente para hacerlo triza. Sin embargo, desde los territorios existe una fuerza enorme. Yo camino permanentemente por la Guajira, por el Cesar, por Bolívar, por Montes María, por Sucre, y uno encuentra en la gente una esperanza tan grande. Nosotros fuimos a la finca de Europa y sin recursos, sin transporte, sin nada, fueron 300 campesinos
a participar de un diálogo como este alrededor de la necesidad y la expectativa de la paz en los territorios. La esperanza de la paz sigue intacta, sigue viva, y yo creo que eso es suficiente como para seguir adelante. Creo que lo que vamos a hacer para dejarle un poco de tiempo a las preguntas de ustedes es terminar con esto. No, obviamente. Pero recordarte que el enfoque es porque tú lo has visto en todas las experiencias. Entonces, cuéntanos. Bueno, es muy complejo seguir a Benedicto con la claridad territorial. Entonces te voy a responder, digamos, la pregunta en los términos del punto 1, en que creo que va la implementación, solo para abordar un tema del territorio jurídico y del territorio del Congreso, cómo se está viviendo ese reto, para saber que lo que se acordó en este acuerdo de paz y con esta reforma rural ambiciosa, cuáles son los retos que tiene, digamos, pues a nivel territorial y legislativo. Primero, digamos, y para quienes no han podido revisar a fondo el acuerdo, parándonos en el 1.1, como nos señalaba Benedicto, habla de acceso y formalización. Acceso al campesino sin tierra o con tierra insuficiente, y formalización para aquel que está poseyendo un predio, que está en una situación de informalidad y no tiene las garantías jurídicas. Creo que en este momento esa fue una de las principales trampas con la que nos estamos encontrando, una trampa en la que el gobierno le dio absolutamente toda la fuerza a formalización y cero fuerza al acuerdo, digamos, al acceso a tierras y, como nos está diciendo Benedicto, al fondo mismo de tierras. Cuando el gobierno empezó a hablar de formalización y vamos a reglamentar el punto 1, estratégicamente dice, bueno, ya esto está reglamentado, pero saca a la CICIBI. CICIBI es la instancia en que se deben dialogar las iniciativas legislativas que reglamentan el acuerdo, se aleja de FARC, reglamenta solo entre una parte de la mesa, algo que se acordó entre dos, y saca el decreto 902. Desde ahí yo creo que comenzamos muy mal, porque el gobierno comenzó a inventarse algo que suena precioso, pero que es sumamente riesgoso, que son los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. ¿Esto qué quiere decir, digamos, en español? La lucha campesina que dio pie al acuerdo de paz, que es darle tierra al que no lo tiene, es un tema de redistribución, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Cuando hablamos de ordenamiento y de formalización, estamos hablando solo de distribución, es decir, dejar las relaciones de tierra tal y como están. Creo que es muy importante que nos esté hablando de ovejas en un lugar en donde USAID tiene absolutamente todo el capital y tienen una libertad de implementar el acuerdo, cuando USAID mismo ha dicho que no puede estar ni siquiera un excombatiente sentado en una mesa en donde ellos metan plata al acuerdo. Entonces, en ese contexto de ovejas, en que han metido todo el esfuerzo, es para titular ranchos, es para centros urbanos, es decir, es para blindar la relación de pobreza que ya existe. Y cuando vamos a preguntarle nosotros en el Congreso al gobierno qué ha hecho con formalización, nos responden con programas que empezaron con el INPEDER, háganme el favor. Y nos dicen, no, pero es que por eso hicimos un plan de choque y se lo pasamos a la OIM, y la OIM se lo pasó a USAID, y USAID se lo pasó a la ANT, y se vuelve irrastreable ver cómo ellos entendieron estas 3 millones de hectáreas de la formalización. Lo que sí les puedo decir es que este esfuerzo de formalizar los predios, irónicamente, existe en los lugares donde hay prospección petrolera, es decir, donde yo necesito definir la relación jurídica del propietario con su predio para saber a quién indemnizo y a quién. Y esos son los lugares que son objeto de esa formalización. Ahora hablemos un poco de ese tema absolutamente desfinanciado, el 1.1, el informe de gestión de la Agencia Nacional de Tierras para dotar de tierra el fondo de tierras. El cumplimiento es de 0,01%. Es ridículo, y no les dio vergüenza ponerlo, lo presentaron y lo camuflaron entre otras cifras, y de alguna manera hasta ahí ellos acabaron la discusión. Yo me pregunto si eso fue en el 2017, en el 2018, ¿cómo van a hacer en el 2019 si les quitaron el 53% del presupuesto? Entonces, yo creo que el sabotaje realmente empieza desde ahí. Cuando nosotros llegamos, digamos, cuando se posesiona FARC en el Congreso y estamos haciéndole un seguimiento,
algo que creo que sorprendió a todos, ¿cierto, Benedicto? Es que el gobierno Uribe, el gobierno Duque, no había presentado como gobierno, es decir, a través de sus ministerios, no había presentado un proyecto de ley en contra del acuerdo de paz. Y yo digo, hombre, pues a lo mejor es que Duque es un bacán, porque no está saboteando el acuerdo. Él sabe que realmente lo único que tenían que seguir era el ritmo de negligencia del gobierno Santos. Ese sabotaje ahí ya había comenzado. Y esto para decirles del 1.1 cómo es que yo veo que se frenó y cómo creo que se le da importancia a lo que no se tiene que llegar. Ahora quiero llegar a los PEDs, a pesar de que me pueda hacer regañar yo aquí de Isabel. Otro punto importante que lo revisen y que le puedan hacer seguimiento es el 1.1.10, que es la protección de zonas de reserva, la zonificación ambiental, y digamos donde se habla de un tema que siempre le incomoda al gobierno, y son las zonas de reserva campesina. ¿Cuál es la importancia de este punto y por qué lo traigo a colación? La importancia de este punto es que se lograba de alguna manera delimitar las áreas de interés ambiental, parques nacionales, áreas protegidas, y las áreas de interés ecosistémico de las comunidades, es decir, comunidades que ya están en estas áreas, que ya viven ahí, y esto apuntado a una forma que le permitiera tener garantías jurídicas al campesino sobre el predio, que la figura, digamos, más apta para tener la conservación es la zona de reserva campesina, y para este punto tenían hasta noviembre del año pasado. Con este punto de zonificación que se suponía ser participativo, que los campesinos iban a sentarse en una mesa a dialogar con el gobierno, bueno, yo estoy en un parque nacional, cuáles son las medidas de manejo, cómo lo construimos. Lo primero que hizo la UPRA, abusivamente, y lo primero que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, es reenviar unos mapas por correo y decir, listo, entonces veamos dónde no se puede. Zona de reserva protectora de la ley segunda, tachada. Parque nacional, tachado. Zona de reserva forestal, tachado. Ley segunda, tachado. Entonces, ¿dónde más se puede? Una herramienta que le suponía ser creativos fue para decir que no se puede. ¿Y por qué digo que con esto voy a llegar a los PDs? Porque el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, lo que sigue inmediatamente al 1.1.10 es el punto 1.2, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, y hoy en día tenemos tanto a la RT como al DNP diciendo que no pueden, que los PDEC son listas de mercado, que lo único que recogieron fue un checklist de necesidades. Eso sí es postura, digamos, del gobierno, que no era del gobierno Santos, pero que nada de eso se puede, porque pues hombre, primero los campesinos, pero yo cómo voy a hacer la escuelita ahí si no tienen tierra, cómo le voy a hacer el distrito de riego si no tiene tierra. Campesino, pues sí, pero no tengo tierra porque usted no me la dio. Ah, no, y porque está ubicado en un parque nacional. Entonces, ese frenón de los PEDs yo considero importante que le hagamos un seguimiento, y quiero, digamos, terminar esto con un punto muy sencillo para no repetir nada de Benedicto ni de María Clemencia, pero es que yo creo, y acá me corregirán los jefes, que cuando se firma este acuerdo, pues nadie más que las FARC conoce que la política más estable del Estado, la única política de Estado, es el incumplimiento. Y que esto era muy probable que no lo fueran a cumplir al pie de la letra. Y esto, yo creo que al contrario es un área de oportunidad. Y es porque no podemos ponernos en la posición llorona de que no nos cumplieron, cúmplame y demanda, no. Esto es un insumo para hacerlo cumplir. Esto es un capital de movilización ciudadana. Esto es una oportunidad de unidad alrededor de unas causas que afectan a los colombianos. Y esto se tiene que hacer cumplir, digamos, con una unión de fuerzas políticas que creo que cada vez más estamos teniendo con cada embarrada del Señor. Y sí estoy muy de acuerdo con María Clemencia, con eso cierro, y es que este no es un acuerdo, y se lo ha leído así, este no es un acuerdo de las FARC. Dotar de tierra al campesino, eso no está beneficiando al reincorporado, eso no está beneficiando a las personas que están en un proceso de garantías. Eso es un tema nacional, eso ya está en la Constitución política, por Dios. Y eso tiene que hacerse cumplir, y creo que es un área de oportunidad real para que las organizaciones sociales, la ciudadanía urbana que nos acompaña, y todos realmente reclamemos ese acuerdo como un bien de la gente, porque es algo que realmente costó muchos muertos, y con eso se ve. La ONU, como es la FAO, toda la cooperación internacional, sin duda, pues haciendo un aporte muy valioso.
pero también que evidencia una reconfiguración en cómo se cumplen ciertos deberes históricamente asociados al Estado, como la construcción de vidas, las bebidas ciudadanas, la distribución de tierras. O sea, la agencia de la ONU contra las drogas y el delito estaba formalizando tierras en el pacto. Entonces, o sea, ¿cómo podemos pensar estas nuevas configuraciones de soberanía y de poder que tienen que necesariamente nutrir cómo entendemos lo que es el enfoque territorial actual? Pero bueno, eso es como una curiosidad que yo tengo y que pues espero seguir investigando. Ahora lo que quiero es, muy arbitrariamente, abrirles el espacio a 3 preguntas, o una ronda de 5 preguntas, y ustedes responden las que les parecen más interesantes, ¿les parece? Entonces, ¿quién tiene una pregunta? Que pertenece al diseño de Antioquia. Bueno, pues es un placer estar acá con ustedes. Veo que vino mucha gente. Parece que lo echaron de la casa, pues qué bueno que están acá. Bueno, les voy a contar un poquito de la historia por allá. Nosotros, o sea, allá hay una foto en esa esquina que está blanco y negro. Eso era un proyecto de gimnasio que estábamos creando los jóvenes de Pueblo Nuevo, y pues eso nunca se vio, pero al fin hicimos el intento. Entonces, todos los que allá hay, 1000 personas que están allá, somos raspachines. En ese tiempo, yo tengo más o menos 10 años de ser raspachín. Empecé a los 10 años, mejor dicho. Y entonces, pues estuve acá en Bogotá 3 años también, trabajé en construcción, mecánica, también trabajé en comidas rápidas, y pues me volví otra vez por allá. A los 5 años de estar allá otra vez, empecé de nuevo a raspar. Y en ese transcurrir de esos años, llegó el proyecto llegó este proyecto de sustitución voluntaria. Eso nos dijeron que arrancáramos la coca, que nos iban a dar estudio, que nos iban a dar una mensualidad, y eso nunca llegó. Y en el momento, pues, yo estuve por allá esperando máximo 1 año, esperando que llegara el proyecto, nunca llegó. Entonces, pues decidí volver a Bogotá, y entonces, antes de venir acá a Bogotá, pues me metí a trabajar en un proyecto que se llama Hidroeléctrica Ituango. Eso consistía en tumbar árboles a orilla del Cauca, y pues en ese transcurrir fueron 6 meses que estuve ahí. Pues ahorré una plata, me vine para acá a Bogotá, puse un negocio que se llama Deli Pizza. En el momento estoy trabajando en eso, y pues la idea es seguir adelante, pues, ¿vale? Ya que el gobierno no cumplió con nada de los que nos prometieron. Dale, bueno, me despido, fue un placer estar con ustedes acá, y pues que la pasen rico, ¿no? Pero recomendadísima la pizza de Jason, por cierto. Bueno, Queda en el barrio Chuniza, pondremos la dirección en la página de la listo, entonces ya ¿me escuchan? Más cerca. Bueno, entonces quería presentarles ya el panel propiamente de hoy. Tenemos, pues realmente es un honor compartir el escenario con esta gente. Okay. Primero tenemos a María Clemencia Ramírez, una antropóloga que realmente me inspiró muchísimo como antropóloga, que afectó muchísimo mi mirada del sur y de los cocaleros. Entonces, si no han leído su trabajo, deben hacerlo. Es un privilegio tenerla acá. Tenemos al representante de la Cámara por parte del partido FARC, representando a la región Caribe, Benedicto González, también conocido como Alirio Córdoba. Sí. Excelente, o sea, realmente muy emocionante tener a Benedicto acá. Y finalmente, pues a Alejandro Chávez, que
además de estar actualmente trabajando en la unidad de trabajo legislativo de FARC, así pues es antropólogo también, se nota ahí un poco el sesgo disciplinario, me lo perdonarán. Pues ha trabajado en Putumayo, ha trabajado en Briceño, Antioquia, ha trabajado en Montes de María, ha trabajado en Tumaco, o sea, este hombre se conoce el país. Entonces creo que entre esas tres personas tienen cubierta buena parte de la geografía colombiana y la geografía que no se conoce lo suficiente. Entonces, pues, arranquemos. No sé si se quieren presentar un poco más. Bueno, para empezar, yo creo que es clave hacer algo que creo que el gobierno no hizo, y pues me corregirán si alguien sabe lo contrario, que es hacer democráticos que ya existían en estos territorios. Entonces, yo sé que María Clemencia, pues el texto de ella, el libro, Entre la guerrilla y el Estado, hace un reconocimiento del capital humano y organizativo en las marchas cocaleras del 96. Entonces, María Clemencia, no sé si nos puedes arrancar. Aló. Bueno, yo quisiera, o lo que había pensado era tratar un poco el tema del enfoque territorial del acuerdo de paz y mirar cómo esta metanarrativa de Colombia, de que hay dos Colombias, la Colombia desarrollada, la Colombia de la periferia, la otra Colombia de la que hablaba las FARC cuando estaba ejerciendo control territorial en estas regiones, nos muestra que estos territorios que ahorita son objeto, digamos, de la implementación del acuerdo de paz, son territorios que han sufrido desde el Plan Colombia, con la militarización, la presencia de cultivos ilícitos, la presencia de las organizaciones guerrilleras que instauraron también una autoridad en la región, y todo esto fue aceptado, digamos, por el gobierno central. Así nos construimos como nación. Nosotros nos construimos Colombia como una nación con dos realidades totalmente distintas, algo que ha llamado Margarita Sergio el revés de la nación. Esas periferias que de todas maneras han estado conectadas con la globalidad, primero con la quina, con el caucho, después con la coca. Son regiones que han servido para que el gobierno central y el Estado central se desarrolle en la medida en que se ha desarrollado, y con la mirada, digamos, de unas regiones para extraer recursos naturales, para unas regiones para colonizar, que la colonización que llegó allá no es una colonización precisamente resultado de que en el centro del país hay no hubo una reforma agraria, se expedía a la gente hacia esas zonas y se volvió como el recurso para evitar cualquier revolución agraria o cualquier otra realidad al interior del país. Entonces esto me parece a mí muy importante que lo tengamos en cuenta para entender quiénes son esos pobladores de estas regiones. Yo he trabajado sobre todo la Amazonía Occidental, pero más que es Caquetá, Putumayo y Guaviare, pero sobre todo Putumayo. En Putumayo fue que se concentró el Plan Colombia, porque poco a poco la coca se fue concentrando ahí. A medida que se afectaban los cultivos en el Guaviare y en el Caquetá, se fueron concentrando en el Putumayo, de manera que el empuje al sur de Colombia, el Plan Colombia, se centró en esa región y se fue militarizando, de manera que la presencia estatal en esos sitios fue una presencia militar, que se enfrentó, que era una ideología de la contrainsurgencia, una estrategia contrainsurgente que se instaló en estas regiones, así como estaban instaladas las FARC en esta región de Caquetá, Putumayo y Guaviare. Estos territorios hoy en el acuerdo de paz, a medida que se va evidenciando, digamos, la presencia fariana en estas regiones y se empieza la negociación de paz, estos territorios periféricos empiezan a ser centrales en el país, algo que no habíamos visto en 30 años. Son territorios que ahora son objeto de la implementación del acuerdo de paz,
y las zonas de concentración de las FARC, de los miembros de las FARC, que fueron 16, se ubicaron precisamente en estos territorios periféricos como una manera de las FARC, y de mirar aquí el compañero, si estoy bien, de mostrar que estos territorios era donde ellos habían ejercido autoridad, era donde ellos habían estado combatiendo, y eran los territorios que debían ser objeto de una integración al país. O sea, esta nación dividida, tratar de integrarla. Entonces, en esos territorios, como dijo ahorita Isabel, pues ya habían campesinos, habían colonizadores que llegaron con la época de la violencia, que llegaron después con la coca, pero cuando llega la coca a la región, cuando los cultivos son promovidos por los narcotraficantes a raíz de que se afecta la salida de coca de Perú a Colombia, y entonces Rodríguez Gacha, y en esa época los carteles se concentraron en hacer producir coca en Colombia, y se logró la producción de coca porque el territorio de la Amazonía Occidental era un lugar propicio para el cultivo de coca. Vemos en el 96 que estallan estas marchas cocaleras que nos muestran que el país, Colombia, se vuelve el primer productor de coca, cosa que no había pasado antes. Antes era Bolivia y Perú los que eran los principales productores de coca. Para el 96 el país ve que la coca es el principal cultivo en esta región de la Amazonía Occidental. Estas marchas cocaleras que se organizaron en conjunción con las FARC, en palabras de un campesino, él me decía, salimos voluntariamente obligados. Y eso sintetizaba que sí tenían ellos que marchar contra las fumigaciones que se estaban empezando a promover. No estaban como después con el Plan Colombia, que se triplicaron, pues que la fumigación fue una estrategia central del Plan Colombia, pero se organizaron precisamente para visibilizarse como campesinos y no como los estigmatizaban como si fueran, decían que eran auxiliares de la guerrilla, que eran buscadores de fortuna, que si se les fumigaban los cultivos ellos se iban a sus lugares de origen porque eran colonos, que si se fumigaba, decía Harold Bedoya en esa época, el general en el Guaviare, no, esto es muy fácil, fumigamos la región y todos salen para los llanos, los de Putumayo se van para Nariño, los de Caquetá se van para el Tolima y el Huila, y el país central, o sea, el Estado central en los 96 no entendía qué pasaba en estos territorios, no sabían quiénes vivían ahí, simplemente creían que habían llegado detrás de la coca, cuando realmente la coca llegó a estos territorios, habiendo comunidades campesinas ya asentadas ahí, estando ya la guerrilla de las FARC ahí, estando toda una serie, claro, la guerrilla se expande a raíz de los cultivos de coca, pero digamos que había un desconocimiento de una región que siempre se trató como una zona para lidiar las tensiones internas del país. Eso pasa en el 96. 20 años después, en el 2006, 2016, ahora con las negociaciones con las FARC, empieza el país también a darse cuenta de estos territorios. Empieza entonces la narrativa de que es difícil llegar allá, que se firmaron los acuerdos pero que el gobierno no había podido entrar allá. Se empieza a visibilizar que hay unas zonas en el país que el país no conoce, o el país central, y que es el que ha sufrido todo el conflicto, porque en el 98 llegan los paramilitares precisamente porque las FARC está tomando las delicias, Atascoy, está mostrando su fortaleza, entonces empieza con toda esta guerra contra insurgentes, llegan los paramilitares, pero no solo a pelear contra la guerrilla, sino a afianzar su dominio del narcotráfico. Esto entonces creo que es muy importante que lo tengamos como un trasfondo para la conversación que vamos a tener. En ausencia de ciertas expresiones estatales, ya sabemos
como dijo María Clemencia, que el Estado sí estaba, pero de una manera extremadamente militarizada. Entonces, ¿tú cómo lo viste desde allá? Bueno, Isabel, primero pues también quiero comenzar agradeciendo este espacio y recalcando, digamos, lo valioso que es que hoy, con todos los problemas que tenemos, podamos estar sentados en un espacio público, en un espacio con una multitud, con un partido político de la paz, con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en donde esto era impensable tan solo hace 5 años. Durante el proceso de paz, a veces era impensable tener un exguerrillero de las FARC conversando estos temas y teniendo estas visiones distintas sobre lo que es el territorio. Digamos que hay parte de las preguntas que me generan una crisis de identidad entre mirarlo como antropólogo o como militante del partido y parte de las unidades de trabajo legislativo de las FARC, pero creo que la pregunta que me planteas sí te la necesito responder en los siguientes términos, y es: ¿cuáles de estos tejidos, cuáles de estos actores sociales el gobierno no vio y por qué? Y cómo eso nos representa una falla hoy en día en el territorio. Para eso, digamos, voy a remontarme un poco atrás con esta historia de las marchas cocaleras, pero también con lo que han sido estas marchas en 2 lugares totalmente distintos del país, como nos toca acá el camarada Benedicto y como nos toca María Clemencia, entre el Putumayo y la costa Caribe. Hay una visión que siempre he protestado, que estas regiones son la periferia, que están en un lugar que no le importa a nadie, que esa es la Colombia profunda donde nadie va, pero pues ya estamos viendo que hay 2 intereses que siempre han estado muy fuertes en la costa caribe, y realmente es el subsuelo, el petróleo, lo que se extrae de ahí, y cómo las organizaciones sociales realmente representan un problema para eso. Digamos que algo que creo que le generó en parte un problema al Estado con las marchas, y por qué el Estado se sienta en el 96, se vuelve a sentar en el 2007 y se vuelve a sentar en el 2014 a dialogar con las organizaciones sociales del Putumayo, y yo les aseguro que no se sentaron a dialogar porque querían, porque el diálogo era la política de Estado, no. Se sentaron a dialogar porque las organizaciones sociales habían logrado cerrar el grifo del petróleo. Trancaron los corredores de Puerto Vega a Teteyé y no pasaba un litro de crudo. Entonces eso le generó al Estado una necesidad inmediata. Pasa un poquito con los paros, digamos, de Montes de María en el 2008, 2009, por lo cual mucha gente cae presa señalada de ser de las FARC. Pero el Estado se ve obligado a interlocutar con una gente, y esta gente en el territorio creó unas organizaciones muy fuertes del segundo nivel, organizaciones sindicales que tuvieron la capacidad de hablar tú a tú con el Estado. Entonces, digamos, en esta historia de paros y de desarrollo y de petróleo, vemos que sí se fortalecen unos actores sociales, y unos actores sociales que están pidiendo reivindicaciones, que están pidiendo justicia social. Pues hombre, en una parte se encuentran con los intereses de la insurgencia, se encuentran con una parte discursiva de la insurgencia, y por eso creo que es clave un tema que toca Benedicto hoy acá, y es de qué temas se puede hablar y de cuáles no, porque solemos caer en el error muy frecuente de pensar el conflicto social en entidades limitadas, en grupos cerrados. ¿En qué parte se acaban los campesinos y en qué parte empieza la guerrilla? Y hombre, esa no es la forma de leer el conflicto, y creo que el Estado, ahora voy a hacer un brinco grande hacia esta pregunta de qué del territorio no se vio, y más bien lo voy a cambiar de qué no se quiso ver. Lo que no se quiso ver fueron estas organizaciones como aliados para la implementación del acuerdo de paz, así de sencillo. Yo les quiero contar un poco, digamos, remontarme a lo que fue la puesta en escena de la política de Pardo como alto consejero de posconflicto, que se llamaba en ese momento, en el Bajo Putumayo. La aterrizada de Pardo era construir planes de desarrollo con las juntas de acción comunal, y la junta de acción comunal era el pilar para tomar decisiones. Y entonces Pardo, cuando va a llegar a estas juntas de acción comunal, pues se encuentra con que primero ya está negociando unos paros con unos actores fuertes, unos actores sindicales, organizaciones sociales que agrupan muchas juntas, y que no le conviene fortalecerlos políticamente. Entonces yo creo que ahí nos metieron un carretazo
con el tema de que todo estaba en las juntas de acción comunal, todo estaba en las juntas de acción comunal, y era la asepsia política que tenía la RT, que tenía la NT, que tenía la Consejería de Postconflicto, de reconocer que en el territorio había agendas políticas. Y creo que eso hoy en día es muy difícil mirarlo. Es decir, ahorita que estamos en un momento tratando de sellar pactos con las organizaciones, tratando de hacer acuerdos colectivos de sustitución, pues la postura del gobierno, ¿cuál es? Yo negocio, me voy directamente a donde el líder, eso de alguna manera rompe procesos comunitarios, rompe tejidos que ya existen y desconoce una amplia historia en la región. El día de hoy en el Putumayo existe, digamos, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, que se formó como parte de los paros cocaleros, la necesidad de organizarse, y digamos que con los acuerdos de paz, con los tratados de sustitución, surgieron 17 organizaciones nuevas. 17 organizaciones que piden reivindicaciones y que están compitiendo por recuperar el capital político que el gobierno les robó. El gobierno los desconoció sistemáticamente. Entonces, hoy en día, digamos, la diferencia que tiene la Meros y Congreso de los Pueblos y todo este sinnúmero de actores, todos piden reivindicaciones, todos tienen unas banderas similares, pero unos viajan en transipiales y otros en Cotransmayo. Y eso nos está representando un problema en este momento en el territorio para alinear agendas. Yo creo que el gobierno no ha hecho algo que es lo que siempre solemos denunciar. No, es que no miraron, es que no tuvieron en cuenta. Creo que sí lo tienen en cuenta y saben por qué lo hacen. Y en el momento en que se genera ese conflicto por no reconocer una organización social, pues se fracturan los procesos y tratan de escribir una historia de afán en que el triunfo político y los votos se queden para el Estado. Entonces creo que ese es un punto para mí clave de reflexionar sobre qué es lo del enfoque territorial que hoy en día no tienen los acuerdos de paz. Yo quisiera, con respecto a lo que Alejandro está diciendo, también ver la otra cara de la moneda, y son las organizaciones, digamos, que se han creado allá, como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, o sea, como la izquierda en el país tampoco ha sido capaz de entrar en una unidad para poder dialogar con el gobierno. Yo creo que también hay que hacer esa autocrítica, de, por ejemplo, procesos locales. Esa mesa de organizaciones sociales empieza a crearse después de las marchas cocaleras. La idea de que los 13 municipios del Putumayo tengan representantes y se logre, digamos, más fuerza en los diálogos, pero lógicamente en el 96 viene la del paramilitarismo, en el 98 y se estructura toda la mesa y empieza, hasta la salida del paramilitarismo vuelve a surgir. Lo interesante de las organizaciones campesinas en estas regiones de conflicto es que tienen que jugar muchos tienen que salir de la región, a muchos los asesinan, como estamos viendo ahorita, que está sucediendo con los líderes sociales, pero regresan a su territorio cuando ven la posibilidad, como pasó después de la salida de los paramilitares en el 2006. Y esa mesa de organizaciones sociales vuelve a surgir, pero empieza a ser también peleada entre el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, quién va a decidir también qué es lo que se va a hacer. Y en eso tiene razón Alejandro. Inmediatamente el gobierno entra pues entonces a detectar los liderazgos y a tratar de dividir, digamos, a tratar de trabajar con este líder y no con el otro, en los acuerdos de sustitución. Entonces algunas familias pudieron entrar, otras que no estaban con la Marcha Patriótica no pudieron entrar a firmar los acuerdos, o sea que hay una tensión muy fuerte entre organizaciones locales campesinas, organizaciones del nivel nacional que llegan a la región, y también el vacío que dejó las FARC en estas regiones, que, como el compañero decía, habían acuerdos ellos siempre tuvieron agencia con las FARC, porque de todas maneras la organización fariana es una organización que se define en relación como representación del pueblo. No podían tampoco imponer lo que ellos quisieran, o sea, por eso esa frase de voluntariamente obligado es muy
concreta muy bien cuál era la vida, la convivencia cotidiana con las FARC. De todas maneras, había pactos y exigencias. Por ejemplo, en Puerto Guzmán nunca pudieron entrar a hacer Plan Colombia sustitución de cultivos. Se rehusaron y no entraron a Puerto Guzmán, y los campesinos no dejaron y estuvieron de acuerdo con las FARC. Pero en otras regiones como en Puerto Asís, ellos sí quisieron que entrara Plan Colombia y les hiciera desarrollo alternativo, y lo negociaron y lo lograron. O sea que realmente sí hay mucha agencia campesina que no se ve, pero que tampoco la ven muchas veces las organizaciones de izquierda nacionales. Entonces, uno de los retos que tienen las organizaciones campesinas locales es precisamente lograr su visibilidad, ya sin autoritarismos y sin las armas, ya con una situación diferente, y que creo que ellos han valorado mucho, y que estas tensiones entre quién negocia con quién es producto también de redefinir. Son campesinos que han estado siempre sujetos a los actores armados. Entonces esa idea de la sociedad civil en estos territorios de conflicto es no ser visibilizados como auxiliares de nadie, ni de la guerrilla, ni de los FARC, ni del ejército. Ese es un poco como lo que vemos de reacomodación en los territorios de los campesinos, tratando también de poder tener una representación política más allá de todas estas tensiones entre el gobierno y los grupos armados. Eso creo que es una de las cosas que estamos viviendo en el territorio, y que está dando lugar a todas esos conflictos. Yo lo que recojo es que esta categoría de voluntariamente obligado realmente no es una diferente a lo que es la estatalidad, sea el actor, las FARC, sea una Junta de Acción Comunal, sea el Estado Central. Siempre existe diferentes grados y diferentes expresiones de lo voluntariamente obligado. Entonces la cuestión es, y nuestro reto como científicos sociales, es analizar las particularidades de esas relaciones de coerción y de cooperación. Y pues, por ejemplo, las carreteras construidas por las FARC, pues les saqué unas fotos al barro, pero son eso, son carreteras construidas tanto porque eran deseadas por las comunidades como castigos por mal comportamiento que lo ejecutaba las FARC, por decirlo así. Entonces, como que ese es uno de los retos en el posconflicto, que ya los términos de lo que es obligado y voluntario se están reacomodando con diferentes actores y diferentes balances de poderes, pensaría yo. Pero ya pasando para la siguiente pregunta, yo sé que no alcanzamos a